Muchas gracias por estar conmigo en esta reflexión. Una vez más estamos aquí para meditar en algunas partes de la Biblia y para edificarnos en esta meta de edificando en el reino. Estamos viviendo en el reino de Jesucristo, pero estamos creciendo cada día, perfeccionándonos. Hoy estaremos meditando sobre dichos. En muchas ocasiones hemos escuchado muchos dichos. De hecho, en tu país, en México, allí pasan un programa de televisión que se llama El Dicho y hablan de muchos dichos. Y si nosotros empezamos a hacer memoria, tenemos una cantidad enorme de dichos que a veces usamos durante el día. Hablamos de aquel dicho que dice: el que se levanta temprano o el que madruga, Dios le ayuda. Es un dicho. Hay otro dicho que también podemos mencionar en esta hora. Es aquel dicho que dice: en boca cerrada no entran moscas. Es un dicho. Y así tenemos muchos dichos que podríamos estar enlistando hoy para hablar sobre los dichos. Y este es el tema de hoy. Vamos a reflexionar sobre los dichos. ¿Qué son los dichos? Es una frase que fue inventada por alguien que dice una verdad y que ayuda a la gente a ser inteligentes, a no cometer errores. Es por eso que hay dichos que tenemos en nuestro propio país, en nuestro propio idioma, y cada uno de esos dichos que nosotros llamamos en nuestro país, en nuestro México, los dichos, en otros lugares, en otros países les llaman los proverbios. Y todo esto es con el fin, con el propósito de mostrarnos algo, de frenarlos de algo para no cometer errores. Esos son el propósito de los dichos. Y hoy vamos a hablar sobre los dichos. Pero antes de hablar sobre los dichos, la pregunta es: ¿alguna vez hemos puesto en práctica algún dicho que sabemos o que oímos o que sabemos o que aprendimos de nuestros padres? Esos dichos que nos decían a cada momento. Mi pregunta es: ¿los hemos puesto en práctica? ¿Realmente nos han traído sabiduría? ¿Nos han librado de cometer errores? ¿Nos han sacado de problemas? ¿Nos han ayudado a vivir una vida para tener una vida de éxito, una vida bien, sin tener que pasar por un problema? Hay muchos dichos que hemos aprendido, pero hoy vamos a hablar de los dichos. Así que, ¿cuántas veces, hablando sobre los dichos, cuántas veces hemos puesto en práctica un dicho que hemos escuchado o que hemos aprendido? Mi pregunta es esa. ¿Alguna vez podrías decirme, tú que me escuchas, ahí donde te encuentras, ahí donde me estás escuchando, donde estás prestándome tus oídos para oír esta reflexión, esta meditación, ¿alguna vez has puesto en práctica un dicho que escuchaste? Tal vez tú te sabes muchos dichos, pero uno de ellos, ¿lo has puesto en práctica? ¿Lo has llevado a cabo? ¿Lo has vivido? ¿Lo mencionas cada rato y lo pones en práctica para no cometer el error de fallar? Porque ese dicho te trae sabiduría. Esos son los dichos. Ese es el propósito, traer sabiduría. Y si hacemos memoria, vamos a encontrar que nuestros padres hablaban con dichos. Y tocando todo este punto, hay momentos en la vida, en nuestra vida, que a veces vivimos una vida débil, una vida en donde fallamos con Dios, hablando ya con Dios, hablando acerca de nuestra vida cristiana, fallamos con Dios. Y a veces nos sentimos débiles, nos sentimos que estamos fracasando, nos sentimos que hemos perdido el poder. El Señor dice que nos ha dado poder.
Él trajo a nuestra vida en el momento que recibimos a Cristo un poder que nos ayuda a vencer. Pero hay días, hay semanas en que parece que ese poder no está activado, como que lo hemos apagado y no funciona. No hay la potencia en nuestro interior. ¿Y cuántas veces hemos recibido también mensajes en nuestras mentes sin saberlo? Sin saber que viene de alguien, pero el enemigo, los demonios, los espíritus del mal ponen pensamientos en nuestra mente sobre ¿para qué oras? ¿Para qué luchas? ¿Para qué lees tu Biblia? No tienes por qué hacerlo. Mejor descansa, duérmete, mira la televisión, lee una revista, entretente en otra cosa, haz cualquier cosa, mira tus videos. De hecho, muchas veces estás sentado y dices, voy a leer mi Biblia, y de pronto agarras tu teléfono, inconscientemente agarras tu teléfono y aparece un video y te atrapó la atención y te quedaste viendo el video por 45 minutos. Después de allí, ya se te cargó el sueño, ya no pudiste leer tu Biblia y ya no pudiste orar. Y el diablo viene. Tal vez no te lo dice en voz audible, pero pone en tu mente la idea de decir, mira tu teléfono, mira quién te mandó mensajes, mira sus videos. Y muchos videos que hay en el internet, en las redes sociales, realmente no traen nada de edificación. Tal vez me digas, no es pecado ver los videos que están ahí. Algunos no. Pablo dijo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo lo que yo veo, no todo lo que yo hago, no todo lo que yo practico edifica a mi vida espiritual. Esa es una regla que uno tiene que aprender a poner en la vida. Y hoy vamos a hablar precisamente de dichos y reglas que uno tiene que poner en nuestra vida. Pero hoy quiero compartir una canción con ustedes que encontré por ahí de hace mucho tiempo atrás, de Miguel Casina, y quiero compartirlo con ustedes para que lo escuchen y compartan de esta bendición. Jesús, fortaléceme, ayúdame, Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días. Aunque reconozco, Señor, que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido. Los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento y en este lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido. Satanás me quería derrotar. Él me dijo: ¿no sabes tú que yo fui el que crucifiqué a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz? Soy el príncipe de este mundo, pues... Esa es una de las canciones que encontré por ahí y quería compartir con ustedes. Bueno, aquí esta canción veo que Miguel Casina habla de la debilidad
de nosotros como cristianos a veces fallamos. También vemos que el diablo habla y él le da voz para que hable en esa música. Y después vemos al final que él pone y el diablo sale huyendo. Me hubiera gustado ponerlo toda la canción, pero me ocuparía demasiado tiempo. Pero si tú lo quieres escuchar, búscalo. Miguel Casina es quien canta esta canción. Tal vez lo has oído, pero es momento de regresarlo y reflexionar sobre ello. Y al final de la canción, el diablo sale huyendo, corriendo, porque el cristiano en esa parodia, el cristiano se ha levantado, ha despertado y ha vuelto y se está poniendo en orden, disciplinado en orar, en leer la Biblia, y el diablo sale huyendo según la canción. Y el apóstol Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hoy voy a hablar sobre un salmo, el Salmo 119, versículo 11. El texto dice: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado o he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a reflexionar precisamente sobre los dichos. Mi nombre es Galdino Flores y les doy un saludo desde Dallas, Texas. ¿Alguno de ustedes necesita oración? ¿Necesita que alguien ore por ustedes, por una enfermedad o por cualquier situación que estén pasando? Puedes mandarme un WhatsApp al 832-759-3652. 832-759-3652 en Dallas, Texas. Meditando sobre esto, hay dos cosas que quiero reflexionar en esta hora. Una es precisamente los dichos, pero ya no los dichos populares que conocemos o los proverbios chinos que a veces aprendemos. Hoy vamos a hablar sobre los dichos que Dios ha dejado en nuestra Biblia. Algunos le llaman remas. Un rema es un dicho. Un dicho es un proverbio. Un proverbio es una frase que aprendemos. Jesús dejó en la Biblia muchas frases, muchos dichos, como aquel dicho que él dijo para dar a entender que tenemos que poner disciplina en nuestro cuerpo. Y él dijo: si tu ojo te hace caer, sácalo. En otra ocasión le dijo a la gente que andaba buscando a Jesús, siguiéndolo, le dijo otro dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es otro dicho. En otra ocasión llegó uno y se hincó delante de él y le dijo: Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero ir donde tú vayas. Y el Señor le contestó algo muy diferente. El Señor le dijo: las zorras tienen sus nidos, sus guaridas, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y si tú analizas la respuesta de Jesús, tú vas a decir: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que el joven le estaba diciendo? Es porque Jesús le estaba diciendo un dicho porque estaba entendiendo el deseo del corazón. Aquel joven no se arrimó para caminar detrás de él porque realmente tenía la pasión de caminar con él, sino estaba buscando un interés personal, un interés material.
Si me voy con Jesús, camino con Jesús, voy a tener casa, voy a tener donde vivir, Dios me va a bendecir y me va a dar cosas. Y a veces ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Si me acerco a Jesús, Él me va a bendecir. Él me va a dar, voy a tener casa, ya no voy a estar enfermo, voy a tener buen trabajo. ¿Por qué? Porque a veces en muchos de los mensajes que escuchamos, a veces cometemos el error de decir, ven, acércate a Cristo y Dios te va a bendecir y ya no más, nunca más vas a estar enfermo. Y la verdad no es esa. El Señor no dijo que nunca vamos a estar enfermos. El Señor no nos prometió abundancia y tener muchas casas, muchos carros, muchas bendiciones. Nos prometió eso, pero también dijo que la vida era difícil. Caminar con Cristo significaba sacrificarse, negarse, tomar la cruz y seguirlo. Es un camino donde no siempre va a haber abundancia, donde no siempre va a haber todo lo que necesitamos. Lo que el Señor prometió es que caminando con Él y Él estando con nosotros, nada nos iba a hacer falta. Esa es la promesa. Si tú caminas con Cristo, Él jamás te va a dejar. El Salmo 119 dice: en mi corazón he atesorado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Yo no quiero pecar contra Dios. ¿Qué puedo hacer o qué tengo que hacer para yo no pecar contra Dios? Aquí está el secreto. El salmista lo dice y lo está hablando de su corazón. Está sacando esta enseñanza de la vivencia, de lo que él vivió, de lo que él estaba practicando, de su estilo de vida. He guardado tus dichos, he atesorado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. En unos versículos anteriores a estos, el mismo salmista hace una pregunta: ¿con qué guardará el joven su camino? Y contesta: con guardar su palabra. La pregunta es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego contesta: con guardar su palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? ¿Qué significa atesorar los dichos en el corazón? Analicemos un poquito esto. Todo el capítulo 19 habla de guardar, de permanecer, de atesorar, de poner en práctica, de memorizar, de aprender. Y todo eso es la misma cosa. A veces nos complicamos la vida tratando de entender una y otra cosa. Y cuando en los momentos, en una ocasión que tuve oportunidad de acercarme a ser corresponsal de un periódico en México, me enseñaron 4 cosas. Las 4 preguntas que traen la noticia al periódico: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Y al redactar la noticia, al escribirla, al redactarla, hay otras reglas. Y la regla es no repetir la misma palabra en un párrafo. Si vamos a querer decir lo mismo, no vamos a repetir la misma palabra, vamos a decir lo mismo, pero con otra palabra. Y si vamos a volver a mencionar lo mismo, con otra palabra. Y entonces leemos el párrafo con la misma noticia, pero con diferentes palabras. Pero quiere decir lo mismo. Es precisamente lo que aprendemos en el Salmo 119. El salmista usa diferentes palabras para referirse a lo mismo, porque era la redacción, era la forma de redactar una oración cantada, un mensaje que dejar grabado. Y él dice,
con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Dice, poniendo en práctica los mandamientos. ¿Cómo puedo yo estar pensando en el Señor todos los días? Memorizando su palabra. ¿Cómo puedo yo aprender cada día a caminar con el Señor? Meditando en su palabra. Y todas estas frases, meditar, guardar, pensar, memorizar, atesorar, significan la misma cosa. Significa lo mismo. Significa memorizar, tenerlo en la mente. Atesorar. Este Salmo 119 dice de esta forma. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa esto? Analicemos tres cosas. Primero dice, en mi corazón. Después dice, tus dichos. Y luego dice, guardar. Tres cosas que hoy analizaremos para aprender, para no pecar contra Dios. En una ocasión, en el desierto, el diablo se le acercó a Jesús y lo tentó para que Jesús pecara. Y Jesús sacó un dicho que le dejó bien en claro al diablo. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le estaba diciendo? Con este dicho que le estaba declarando al diablo, a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era un dicho que le estaba diciendo, no me tientes. Yo no voy a pecar porque tú me estás tentando para satisfacer mi deseo de comer. Hoy he decidido ayunar porque quiero agradar a Dios. Primera cosa, el corazón. Cuando el salmista dice que él guarda los dichos en el corazón, no está hablando del corazón que cuando tienes un problema o te hacen una cirugía de corazón abierto, te sacan el corazón, lo paran y trabaja tu cuerpo con las máquinas y el corazón está durmiendo mientras está parado, está durmiendo. Lo tienen ahí, lo preparan, lo arreglan, le hacen todo lo que tienen que hacerlo. Y luego, después de curarlo, lo meten otra vez, le dan un pequeño masaje y el corazón vuelve a activarse. No está hablando de ese corazón. Cuando el salmista dice, en mi corazón, está hablando de la mente. Está hablando de eso que se queda grabado en nuestra mente. No está hablando del cerebro, está hablando de la mente, de lo que queda. ¿Y dónde está la mente? La mente está en el alma. En una ocasión Jesús contó una historia. Una historia de un hombre que murió, pero murió sin Cristo. No tenía a Cristo en su corazón. Junto a la par de esa historia, contó la historia de otro hombre que era un hombre que vivía en la calle, un pordiosero, un homeless, que no tenía casa, no tenía mesa, no tenía cama, no tenía una cobija para dormir. Ahora con estos fríos, él vivía en la calle y se sentaba fuera de la casa de un hombre rico y no tenía que comer. Pero este hombre había recibido a Cristo en su corazón. Y Jesús dice que cuando él muere, vinieron los ángeles y levantaron su alma y se lo llevaron al cielo, al paraíso. Pero a la par, el hombre rico también muere y lo lleva. Vienen por él, no dice que son ángeles, y lo llevan al infierno. Y Jesús deja en paz al hombre que fue al paraíso,
pero empieza a hablar del hombre que fue al infierno. Una historia real. Porque recordemos que Jesús conocía el tiempo, las historias del pasado, del presente y del futuro. Y él estaba contando una historia del pasado, algo que había ocurrido real, y quería dejar en claro que todo está en la mente. Aquel hombre despertó en el infierno, dijo Jesús. Y en el infierno, él empezó a pensar. O sea que el pensamiento no está en el cerebro que tenemos en la cabeza, sino en el alma. Allá, su alma empezó a pensar y a recordar. Vemos que los recuerdos no están en el cerebro, están en el alma. A recordar que tenía 5 hermanos que no tenían a Cristo en su corazón. Y él tenía el deseo de regresar a la tierra y decirle a sus hermanos: arrepiéntanse para que no vengan acá donde yo estoy. Allí estaba la memoria. La memoria está en el alma. El día que te mueres, la memoria está en el alma. También vemos que este hombre podía ver. Así que los ojos humanos sirven para ver aquí en la tierra las cosas materiales. Pero el alma tiene ojos y puede ver. Dice que aquel hombre levantó la vista y vio al padre Abraham y vio a este hombre que vivía fuera de su casa, donde él no le quería dar ni siquiera un pedazo de pan, no le quería compartir nada. Lo vio gozando de las delicias del Señor. ¿Cómo lo vio? Sí, ya había muerto y no tenía ojos, pero sus ojos del alma estaban viendo. Tuvo sed. Veamos que también se puede sentir. Y todo esto está en el alma. Sentía el fuego que lo quemaba, pero lo sentía en el alma. Tenía sentimientos, podía escuchar, podía ver, podía hablar, podía sentir, podía recordar. Todo esto está en el alma. Cuando el salmista dice: en mi corazón guardo o atesoro tus dichos para no pecar contra ti, no los está grabando en la mente ni en el cerebro. Se están quedando grabados en el alma. En la mente los aprendemos. Con los ojos leemos. Con la mente aprendemos y memorizamos. Pero todo eso se va grabando en el alma. Y cuando muramos, todo eso que aprendimos, todo eso que no quisimos estudiar, aparecerá en nuestra mente. Y esa mente va a decir: ¿por qué no estudié? ¿Por qué no aprendí? ¿Por qué no memoricé? ¿Por qué no guardé los dichos del Señor para no pecar contra Dios? Así que no es el corazón humano, es el alma, es la mente. Por esa razón, conociendo esto el Señor y conociendo esto los apóstoles, la Escritura, todos los que enseñan en la Biblia, y cuando tú lees, y cuando el Señor le dijo a Josué, allá en el capítulo 1, versículo 8 de Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le estaba diciendo? Agarra tu Biblia y lee. Dice: y guarda, medita de día y de noche. ¿En dónde está meditando? En la mente. Y haz por obra. Guárdalo y haz por obra. O sea, manténlo allí en tu mente, recordando todos los días. ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas te salga bien. Ahora bien, el salmista dice: he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Ahí había un propósito por el cual él estudiaba la ley, los profetas, porque quería aprender los principios bíblicos, la enseñanza para no pecar contra Dios. ¿Y qué es lo que no nos hace pecar? Déjame hacerte un ejemplo. Muchos tienen familiares que ya murieron, o algunos tienen padres que murieron, madres. Y cada 10 de mayo o cada aniversario de su muerte, viene a la mente un sinnúmero de pensamientos, de ideas, de recuerdos, de pláticas, de palabras que papá, mamá o el amigo compartía con nosotros. Y empezamos a recordar y decimos, yo recuerdo a mi mamá que me decía, mi hijo, haz esto. Otros recuerdo que mi padre me decía, hagas esto, no hagas aquello. Recuerdo que mi padre me aconsejaba. Recuerdo que aquel amigo que murió un día me dijo esto. ¿Qué significa todos estos recuerdos? Estos recuerdos significan que hemos atesorado, hemos guardado esos dichos, esas frases, esos consejos, esas palabras que papá y mamá o los amigos o el tío o la persona a quien amábamos o queríamos se quedaron grabados en nuestro corazón. Y los recordamos con amor porque se quedaron grabados ahí. Fueron buenos consejos, pero no era el corazón que está palpitando dentro de ti, es la mente, la memoria. Ahí se quedaron guardados esos recuerdos. Y cada vez que viene un 10 de mayo, cada vez que recuerdas la muerte de alguien, estás recordando todo lo que viviste con él. ¿Por qué? Porque con amor atesoraste eso en tu memoria. Y no los puedes olvidar porque tenías tanto amor de guardarlos como recuerdo. Algunos guardan las cenizas del papá, de la mamá, del pariente y lo tienen guardados. Pero lo que más queda guardado es las palabras que ellos expresaron contigo y que están guardadas en tu corazón, en tu memoria, no en tu corazón material, no en tu corazón del cuerpo, sino en tu memoria. El corazón es el símbolo solamente para recordar las cosas con amor. Hay personas que le dicen a sus parejas, yo te amo con todo el corazón. Y un día se enferman del corazón y les ponen un corazón artificial. La pregunta es, ¿dejaron de amar? No. ¿El corazón se llevó el amor? No. El amor sigue y el recuerdo sigue. Porque todo esto está en el alma. Cuando el salmista menciona que él guarda los dichos en su corazón, está hablando que él está recordando, tiene en su memoria. Y cada vez que venía alguna forma o el enemigo ponía alguna trampa, alguna tentación, venían las memorias para decirle, esto es el dicho que el Señor te ha dicho a ti. El dicho del Señor. Si era una tentación de adulterio, porque estaba siendo tentado para cometer un pecado sexual, venía inmediatamente a la memoria aquel mandamiento que dice, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Venía a la mente porque él los había grabado, los había memorizado, los tenía en su corazón amorosamente, de tal forma que cuando venía aquella tentación, venía también
aquel dicho: no adulteres, no peques, no codicies la mujer de tu prójimo. Y en ese momento venía el freno hacia la tentación. ¿Y qué pasaba? El salmista decía: para no pecar contra ti, para no pecar contra ti, Señor. Déjame darte 2 ejemplos. En la Biblia encontramos el dicho que dice: no os contaminéis. No te contamines con lo que hay en este mundo. Y no está hablando de comidas ni de virus. Está hablando de la influencia del pecado. No te contamines, no hagas las cosas que todo mundo pecador que no tiene a Cristo en su corazón hace. Tú sé diferente, no te contamines. Te voy a dar el primer ejemplo. Daniel, cuando fue llevado preso allá con Nabucodonosor, él y sus otros amigos pusieron una regla. No era una regla de Dios, no era una regla bíblica, no era una regla de los mandamientos, pero ellos quisieron poner una regla para poder estar bien con Dios. Nadie se los puso, ellos lo pusieron en sus propias vidas, y ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, sino comer frutas y verduras. Entonces, vemos que ellos pusieron una regla, algo que les ayudó a caminar bien con Dios, atesorando los dichos del Señor, atesorando los dichos bíblicos, los proverbios, para no pecar contra Dios. Y decidieron no comer. No era bíblico. Ellos podían comer, ellos podían disfrutar, ellos podían participar, ellos podían ser parte porque habían sido elegidos. Pero ellos decidieron, pusieron una regla en sus vidas: no nos vamos a contaminar. En la Biblia vemos reglas que nos ayudan a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda en nuestro caminar con Cristo. Y a veces nos rebelamos y no queremos reglas y no queremos leyes y decimos: es que en Cristo yo tengo libertad, en Cristo soy libre. Sí, en Cristo somos libres, pero somos libres para vivir agradecidos con Dios, no para vivir pecando, no para vivir practicando la maldad que hay en el mundo. Y a veces ponemos reglas. A nosotros no nos gustan las reglas, pero cuando somos padres, le ponemos reglas a los hijos. Vas a ver televisión solamente hasta tales horas. No puedes ver la computadora allá en tu cuarto, tienes que venirte a la sala. Antes de dormir, ponte a orar. Antes de dormir, lee tu Biblia. Apréndete un texto bíblico todos los días. Llega temprano. No puedes llegar después de tales horas. No te vistas de esta forma. No comas comida chatarra. No tomes tanta Coca-Cola. Y cosas así. Son reglas que les ponemos a nuestros hijos. La pregunta es: ¿para qué? Porque estamos tratando de evitar que ellos se contaminen, que ellos se enfermen, que ellos caigan por ahí, cometan un error o que les pase algo. Estamos tratando de salvar la vida de nuestros hijos. Cuando el Señor nos pone reglas, en la Biblia encontramos un sinnúmero de reglas que tenemos que poner en práctica. Decimos: no. Nosotros somos libres. Sí, somos libres, pero el Señor pone reglas porque nos ama y porque quiere salvar nuestra vida. El salmista dice
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Daniel se propuso en su corazón. No dice que era un mandamiento. Él se propuso en su corazón una regla, puso en su propia vida personal. No me voy a contaminar con la comida del rey. Solamente comeré frutas y verduras. Dios no se lo pidió. Dios no le dijo: Daniel, no quiero que comas la comida del rey. Quiero que comas frutas y verduras. No, Dios no le dijo nada de eso. Daniel puso por su propia cuenta una regla en su vida para caminar bien con Dios, para poder cumplir los dichos que estaban grabados en su memoria. El otro personaje es José. José no tenía muy buena influencia. José no tenía muy buen ejemplo. José no tenía una enseñanza en que él no pecara en adulterio. Tenía un papá que tenía 2 mujeres y tenía 2 concubinas. Tenía hermanos mayores que vivían con una y con otra mujer. Y todos pecaban. Y todos hacían pecados sexuales. Pero José, en su corazón, en su mente, en su memoria, en su decisión, él puso en su corazón: yo no me voy a contaminar como mis hermanos. Yo no me voy a contaminar como mi papá. Yo voy a hacerle fiel a Dios y voy a poner una regla. Yo no voy a caer en adulterio. Yo no voy a caer en un pecado sexual. Yo no voy a caer en eso. Y él caminaba en su temprana edad con esa idea en su cabeza. Yo no voy a ser igual que ellos. Yo voy a poner una regla en mi vida. No me la está pidiendo Dios, no me la está exigiendo, no me dio un sueño, me dijo: José, no hagas esto. No, él de su propia iniciativa puso esa regla. Y cuando fue esclavo y estuvo en la casa de Potifar, fue probado la regla que él había puesto en su vida. Y dice que la esposa de Potifar lo tentó y lo agarró y lo quería obligar. Lo estaba agarrando y él se acordó de la regla que él tenía: yo no puedo pecar en contra de Dios. No puedo, no debo de pecar. Y salió corriendo y se le quedó su vestidura en manos de la esposa de Potifar. Pero él salió corriendo y no pecó. Fue a la cárcel. Fue juiciado por intento de violación a la esposa de Potifar, cuando no era cierto. Pero fue probado. Y la regla que él había puesto funcionó para no pecar contra Dios. Hoy en día tenemos reglas. Y aunque la Biblia no lo diga, si hay una regla que tú puedes poner en tu vida para no pecar contra Dios, tú la puedes poner para tu propio beneficio y para ti mismo. El apóstol Pablo tenía esta regla que dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Así que en mi vida personal, yo voy a hacer, aunque yo sé que puedo hacer tantas cosas, no lo voy a hacer. Aunque no sean pecado, no lo voy a hacer porque no edifican mi vida. Solamente voy a hacer en mi regla personal para no pecar contra Dios. Voy a hacer las cosas que edifican a mi vida. Él dijo: yo puedo hacer muchas cosas y no es pecado, pero no las hago porque no edifican a mi vida. Y hoy este es el reto. Este es
la reflexión que quiero dejar en tu mente. Tal vez tú has caminado con Cristo, estás viajando, estás caminando en este mundo, estás tratando de vivir una vida cristiana, luchando. Pon reglas. Guarda los dichos. Guarda la enseñanza del Señor. Si estás fallando en algún lugar, tienes un punto débil en tu vida espiritual y no lo has podido fortalecer y no has podido salir de allí, y el diablo te tumba cada vez en el mismo lugar con la misma tentación, y te sientes fuerte y vas caminando y sientes que estás venciendo y ya has vencido, y de pronto viene el diablo y te vuelve a tumbar con la misma debilidad. Fortalécelo. ¿Cómo? Busca en la Biblia pasajes, textos, partes de la Biblia, partes de un texto que hablen precisamente sobre esas cosas, que te ayudarán a vencer. El salmista habla de su propia experiencia. Él aprendió a vencer meditando y guardando, aprendiendo y leyendo. Lo mismo que el Señor le pidió a Josué, David lo estaba haciendo. Y en la Biblia no encuentro yo en ningún lugar que Dios le haya dicho a David: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Él lo vio en los escritos. Él lo vio en los escritos de los profetas. Y dijo: esto es bueno y yo lo voy a poner en práctica. Por eso es que él dice en el Salmo 119, versículo 11: yo guardo, atesoro con todo amor tus palabras, Señor, en mi corazón, en mi memoria, para no pecar contra ti. Cuando venga la tentación, yo voy a recordar que no debo de hacerlo. Yo voy a recordar que no debo de pecar. Este es un reto, es una práctica, es un estilo de vida, es una forma de vivir la vida cristiana. Hoy lo dejo en tu mente, así como recuerdas todos aquellos dichos que tu papá, tu mamá, que ya está en el cielo, te dijo a ti, o de aquel amigo que murió y te dejó un consejo, y así como lo recuerdas, cada vez que llega el momento de recordarlo, recuerdas y haces memoria. Así, guarda también los dichos del Señor que están en la Biblia, y cada vez que venga una situación de estas, haz memoria y recuérdalos para que no peques contra Dios. Este es un freno, una regla que te va a ayudar a caminar con Dios firmemente. Y tú que estás escuchándome y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué no lo buscas hoy? Y le dices: Señor, yo también quiero guardar tus dichos en mi corazón, porque ya no quiero pecar contra ti. Ya quiero cambiar de vida. Quiero ser diferente. Yo no sé cuál es la lucha que tú tienes, pero si tú quieres hoy entregarle tu vida al Señor, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. Hoy he meditado en tu palabra. He analizado lo que he escuchado y quiero entregar mi vida. Te doy mi vida. Te pongo mi vida en tus manos. Perdona mis pecados. Te he fallado, pero quiero hoy que entres en mi corazón y vivas en mi corazón. Hoy te entrego mi vida. Creo que moriste por mí en la cruz, que tú perdonas mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo también quiero ser parte del reino cuando tú vengas. Si hiciste esta oración, no dudes. El Señor ya perdonó tus pecados. No tienes que hacer absolutamente nada. El Señor ha perdonado tus pecados, porque es por fe. El Señor dijo: el que cree en el Señor Jesucristo, ese será salvo. Es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente cree. No dudes de tu salvación.
El enemigo va a venir para decirte que todo eso fue mentira. Pero tú dile, Dios no miente. Dios es verdadero y Dios me perdonó. Y tú que estás ahí luchando en la vida cristiana, ora conmigo y con eso terminamos. Amoroso Padre, venimos ante tu presencia rogando, Señor, que nos ayudes a caminar fieles, a permanecer firmes. Como dijera en su canto Miguel Casina, a veces nos sentimos débiles y a veces fallamos. Pero cuando fallamos, recordamos que tenemos un abogado contigo. Y cuando recordamos, venimos corriendo como Pedro, que corrió amargamente y lloró buscando el perdón, buscando la solución contigo. Y tú dices en tu palabra, allá en Juan, en Primera de Juan, que abogado tenemos contigo. Y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya somos salvos, pero a veces todavía, Señor, pecamos y te fallamos. Y cometemos, Señor, pecado, a veces todos los días. Pero queremos ir caminando cada día, perfeccionando nuestras debilidades e ir reforzando cada parte débil de nuestra vida para ir creciendo y ser maduro y perfecto. Llegando, Señor, caminando en el modelo que tú nos has dejado, en ese modelo que tú dejaste de vida aquí en la tierra. Ayúdanos a caminar. A cada uno de nosotros que hoy está clamando para pedir auxilio, para pedir apoyo, para pedir que tú vengas y lo ayudes a caminar. Es cierto, cayó, pecó, pero tú lo levantas, porque tú eres fiel y justo para perdonar. La salvación permanece en la vida de Él. Solo perdona para que Él siga adelante y para que yo siga adelante y para que caminemos cada día. Si nos caímos, nos levantamos. El Señor te dice en Santiago, resiste al diablo y él huirá de tu vida. Y pon en práctica las reglas que el apóstol Pablo enseña. No todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Todo lo que está, puedo practicarlo, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Solamente voy a hacer las cosas que edifican a mi vida espiritual. Pon esta práctica en tu vida, que estás orando hoy, pidiendo ayuda del Señor. Padre, los dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.